crisis económica está provocando consecuencias en el plano social importantes. Vamos a hablar de esto con Yanina Tuñón, que es investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, ¿sí? Es socióloga, y en los últimos días se conoció que está creciendo la inseguridad alimentaria. Claro, así es. Bueno, vamos a comenzar a hablar de eso. Yanina, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo te saluda. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué es esto de la inseguridad alimentaria? Bueno, la inseguridad alimentaria es un índice que en el Observatorio de la Deuda Social Argentina medimos desde el año 2004. Es un índice internacional que se creó en realidad el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Se mide en Estados Unidos, se mide en la encuesta de hogares de México, se mide en muchos países. En la Argentina todavía no hay medidas oficiales, pero nuestra medida es una medida que busca representar distintas situaciones por las que transitan los hogares. Los hogares lo primero que hacen es bajar su consumo en cantidad y calidad de alimentos. Luego son los adultos los que bajan su ingesta alimentaria, en general las mujeres primero, los varones después. Y finalmente la situación más grave la representan los niños, cuando son los niños los que tienen que restringir su ingesta. Nosotros en el año 2018, en el tercer trimestre del 2018, estimamos un incremento significativo de la inseguridad alimentaria que afecta directamente a los niños. Hace un año exactamente. Claro, que pasó de un 9% en 2017 a un 13% en 2018. Ajá. Y este incremento se dio por primera vez desde el año 2010. Ah, venía bajando hasta allí, se quebró una tendencia. Venía estable, Ajá. ¿no? En torno al 9%, por debajo del 10% siempre. Bien. Y ahí se cambia la tendencia de modo significativo y también cambia la tendencia un año antes, en el 2016, con respecto a los niños que van a comedores escolares y comunitarios, que también se incrementó mucho. Y hoy tenemos un 40% de chicos que asisten a este tipo de lugares para poder comer. Claro. Yanina, Fernanda te saluda. Buen día. Buen día. ¿Qué tiene que pasar para que el Estado tome este tipo diferente de medición? Si ustedes creen conveniente, como decías, que lo hacen en otros países. Digo, tenemos ya la pobreza estructural, que mide la pobreza en 6 dimensiones, distinto de como lo hace INDEC. Y esto que contás ahora de inseguridad alimentaria, ¿cuánta realidad le aportaría al Estado y difundir estos datos de manera oficial? Bueno, yo creo que el INDEC transitó estos últimos años por toda una reestructuración, ¿no? No olvidemos que el INDEC no estaba funcionando adecuadamente desde hace varios años. Y en ese sentido creo que en la medida que el INDEC siga funcionando va a empezar a incorporar medidas nuevas, además de la pobreza por ingresos. Claro. Pero sería muy interesante que incorporase un índice de inseguridad alimentaria porque le permitiría georreferenciar la Argentina, ¿no? Y saber exactamente dónde están estos problemas, que son problemáticas de pobreza extrema, ¿no? Claro. Yanina, dijiste que en el tercer trimestre de 2018 la inseguridad alcanzó el 13%. De los niños. Ah, sí. Exactamente. ¿Y hoy hay una estimación? No, la verdad es que no hay una estimación, pero bueno, la realidad nos hace suponer que ese índice se mantuvo o se incrementó. Es un dato que va a salir en la próxima medición. Estamos en este momento ya cerrando campo, así que estimamos que en noviembre, diciembre vamos a poder publicar los datos del 2019. Bien. Yanina, buen día, Javier es mi nombre. Como socióloga te pregunto cómo se observa esta situación, sin que haya datos puntuales, ¿no? Pero comparado con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, de lo que vive hoy la Argentina y justamente en esta temática. Mira, en la temática de la inseguridad alimentaria en países... es importante rescatar que la problemática de la inseguridad alimentaria no es desnutrición infantil. ¿No? Es inclusive que la inseguridad alimentaria puede implicar obesidad infantil, ¿no? Que es en realidad el principal problema que tiene la Argentina y otros países de la región, incluso Estados Unidos, donde también hay inseguridad alimentaria. En el caso, nosotros solamente podríamos compararnos con México, que tiene esta medición,
Y bueno, la situación de México es peor que la nuestra porque, bueno, claramente tienen mucha más pobreza que nosotros. Claro. Pero no tenemos las mismas medidas para Chile, para Uruguay, por ejemplo. Claro. Pero sí son países que han, incluso Perú, y Bolivia, que han mejorado mucho sus índices de pobreza, ¿no? Y Janina, sondeando y ustedes teniendo un contacto con distintas realidades del país, ¿crees que sería posible que las familias empiecen a aprender a cultivar la tierra o esto tiene que estar gestionado por políticas públicas que hay muy pocas? Digo, uno piensa que es una utopía, pero tal vez sea posible, ¿no? Que la gente empiece a cultivar sus alimentos, que tal vez empiecen a cocinar diferente, a aportar más legumbres a la dieta sin la necesidad de carnes y acomodarnos a esta etapa, ¿no? de nuestra economía nacional. ¿O es algo que Sí, es por un supuesto, sueño no, me traído parece, así, de otro no, planeta? me parece muy plausible, incluso en varios proyectos, digamos, la emergencia alimentaria se declara ahora, pero no es que no existían proyectos, ¿no? Sí. De emergencia alimentaria. Y esos proyectos incluyen estas estrategias que vos estás planteando. Janina, vuelvo sobre un dato. ¿Dijiste que el 40% de los chicos están yendo a un comedor? Sí. Sí. Están yendo a un comedor escolar, un comedor comunitario. La mayor parte de ellos están recibiendo alimentación gratuita en escuelas. Bueno, decías que por bueno, la simple observación, por ahora no hay datos nuevos, frescos, pero la situación o tendió a continuar o a agravarse de los últimos datos del año pasado. Para adelante, ¿qué imaginás con tu experiencia? No, y depende mucho de las políticas que se tomen, en realidad, y también de los efectos que tengan las políticas que se tomen a partir de la emergencia, ¿no? Bien. Que yo diría que no es que, digamos, no hay un problema de calibrar mejor la cobertura alimentaria directa. Ajá, bien. Que hoy hay una parte de la población que no está recibiendo ayuda alimentaria y que a su vez está experimentando inseguridad alimentaria. Son niños que viven en extrema marginalidad. Muchos de ellos no asisten al colegio porque son niños pequeños, entre 0 y 5 años. Y para esa población no hay una política clara de asistencia alimentaria. Por supuesto está la asignación universal por hijo, sí, pero lo cierto es que esa asignación hoy, en un momento de mucha recesión, está sirviendo para muchos otros gastos, no solamente los alimentos, ¿no? Claro, claro. Bueno, Janina, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que andes muy bien.